Buenas tardes para todos. Señor presidente de la Confederación, muchas gracias por esta invitación. Señor presidente de la Asociación Rural, gracias por darnos nuevamente este espacio al cual venimos todos los años. Hasta ahora estamos, como está Rodrigo Ferrés, veníamos en calidad de secretario de la Presidencia a escuchar. Hoy venimos a exponer como candidato del Partido Nacional. Agradecerle a la vicepresidenta de la República, a los ministros, a los legisladores que están acá, a los empresarios, al público, particularmente a una que tengo que quedar bien, que es mi señora que vino hoy acá. ¿Está bien, Beatriz, no? Perfecto. A ver, el 4 de junio la Confederación de Cámaras Empresariales presentó un documento que en realidad tiene que ver con el desarrollo del sector privado. Incluso es autocrítico en algunas cosas, con la modernización del Estado, del sector público, con la apertura, con la educación y con la formación laboral. Obviamente los equipos técnicos estuvieron trabajando después con los técnicos de la Confederación. Varias de las propuestas que están en este documento de la Confederación están en este programa de gobierno del Partido Nacional, donde tenemos muchas coincidencias. Pero hoy quiero, además de hablar de los temas que nos plantearon, hablar también a 50 días de las elecciones de lo que nos jugamos en 50 días. Y obviamente acá nos jugamos mucho más que el Frente Amplio versus una coalición. Nos jugamos dos visiones de país, dos modelos, y nos jugamos el futuro contra el pasado. Algunos economistas he visto por ahí que dicen que esto es como una carretera que tiene un rumbo y dos vías, como diciendo todo lo mismo. Gane uno, gane otro, lo mismo. Y no es lo mismo. Podemos coincidir que es una carretera, que hay dos vías, una muy corrida a la izquierda, pero que los rumbos son opuestos. Unos vamos hacia el futuro y otros van hacia el pasado. ¿Cuál es lo que está en juego? Bueno, el futuro, quizá hay una palabra o dos palabras que lo definen. Uno tiene que ver con la certeza y otro tiene que ver con la confianza. Nosotros somos un partido, un equipo que da certezas. Da certezas en función de lo que hicimos. Ya no éramos expectativa ni ilusión, como el 2019, ahora somos gestión, resultado. Y a pesar de las 5 crisis que tuvimos que pasar juntos y que salimos bien, gracias a que los uruguayos usaron responsablemente la libertad y gracias a que un gobierno entendió a la gente, dio la cara, dijo la verdad, tomó las medidas que había que tomar y además cuidó a la gente. Pero además, en parte de sobrepasar la crisis es que no nos quedamos estancados con la excusa de tener las crisis para no hacer lo que había que hacer. Hicimos lo que había que hacer sin subir un impuesto. Y ordenamos la casa, pusimos al país de pie, tuvimos el equipo económico, que es mi equipo económico, con roles diferentes. Está Azucena Arbeleche, Diego Labat, que va a estar por ahí, futuro ministro de Economía, donde este equipo económico logró lo que estamos viendo hoy, menos de la mitad de la inflación que en el 2019, récord de personas trabajando, la mayor masa salarial en la historia del Uruguay, el mayor salario real en 49 años, tenemos baja del informalismo, 30% más de inversión que el 2019, tenemos un shock de infraestructura de casi 5.000 millones de dólares entre carreteras, rutas, obras icónicas que estaban esperando durante mucho tiempo. Estuvimos con el ministro Matos el otro día en la inauguración de la Ruta 6. ¿Cuántos kilómetros le cambia al ministro Matos y a muchos que viven por ahí para poder sacar la producción? O el Hospital del Cerro, más el puerto de Montevideo, más el puerto de Colonia, más el puerto de Nueva Palmira, más los 8 aeropuertos internacionales, que generó un shock de infraestructura de casi 6.000 millones de dólares. Y trabajamos sobre la seguridad social en una reforma necesaria e impostergable,
Trabajamos en una transformación educativa necesaria e impostergable para empezar a cambiar la ruta de la deserción, sobre todo a nivel de enseñanza media y media superior. Y trabajamos en algunos temas que son tremendamente sociales. Una política de saneamiento en todo el país con descentralización. Y además, algo que a mí me da mucho orgullo haber sido parte de este proyecto, y lo sigue Rodrigo Ferrés, que es el Plan Avanzar, junto con el Ministerio de Vivienda y varios más. El Frente Amplio nos dejó 218.000 uruguayos viviendo en asentamientos en condiciones indignas. Todos, la sociedad, en un presupuesto de este gobierno, y particularmente el sector productivo y el empresarial, terminaron transfiriendo 500 millones de dólares para solucionar gran parte de este tema. 65.000 uruguayos van a terminar viviendo dignamente. Pero eso es parte de lo que hicimos. ¿Qué es lo que nos da lo que hicimos? Nos da certezas, nos da espalda, nos da tranquilidad y nos da credibilidad. Más allá de las propuestas para adelante, ahora vamos a hablar de algunas de ellas. Lo que hicimos nos pone en una situación de decimos, ya tenemos equipo que no solo estaba preparado, está aprobado y está pronto para seguir gobernando. Tenemos una coalición que funciona y que gobernó, que obviamente tiene diferencias, pero que las administró, no duró 3 meses, y que va a seguir gobernando. Tenemos la tranquilidad de una línea económica única. Tenemos la tranquilidad de darle un rumbo al país de desarrollo. Y eso me parece que es absolutamente intransferible, que aparece un intangible, pero que el momento de captar inversiones, generar empleo, generar políticas sociales, es absolutamente necesario. Porque la contracara de eso, la otra opción, volver al pasado, es la incertidumbre más absoluta. Yo voy a poner 4 ejemplos, porque hoy la oposición nos genera más preguntas que respuestas. Esa es la verdad. Primero, en materia económica. Los uruguayos no sabemos cuál es la línea económica que ofrecen, cuál es el equipo económico que ofrecen. Porque hoy hay un debate ideológico entre la línea económica. Volver al pasado es, de vuelta, 2 equipos económicos peleándose entre sí sin dar una línea clara que apuesta al desarrollo. Volver al pasado y generar incertidumbre, no saber qué va a pasar en seguridad. Los 2018-2019 fueron los años más violentos del Uruguay. Yo a esa práctica en materia de seguridad pública y con el mismo elenco no quiero volver. Este gobierno le dio respaldo político y jurídico a la policía, se le dio particularmente la LUC. Y la policía actuó. ¿Tenemos menos denuncia de delitos? Sí. Falta mucho, pero ese es el camino. Y nosotros le vamos a poner acelerador al proceso de seguridad pública, que quizás sea de los temas más importantes para la vida de la gente común y corriente. Hablando de seguridad, nosotros vamos a votar el plebiscito de allanamientos nocturnos para darle un instrumento a la policía y a la fiscalía para que tengan adicionalmente trabajar en el narcomenudeo. Pero sobre todo vamos a trabajar en una palabra que no está en la base programática de la oposición, que es la represión. No hay seguridad pública sin represión, no alcanza con la represión. Hay que trabajar también en rehabilitación y reinserción, pero sin represión no hay seguridad pública. Y además hay otra palabra que ahora tratan de esconderla, por eso hablo de volver al pasado, y me recuerda aquella frase de un político famoso del Uruguay, medio pelado, que decía: sabemos cómo hacerlo y podemos volver a hacerlo, que es la palabra difícil de pronunciar, pero fácil de entender, que es desprisionalización. Y eso está en las bases programáticas del Frente Amplio, porque programa todavía no tiene. A ese pasado yo tampoco quiero volver. Seguridad del sector privado, regla de juego clara, regla de juego tributarias claras. Nosotros no vamos a subir impuestos, lo demás no está claro. Es más, hay una galimatías ahí que en realidad redistribuyen la carga tributaria, grabando más al capital, hablan del patrimonio. Cuando hablan así y lo encriptan es porque te la van a dar. ¿Qué va a pasar con la LUC? La verdad yo no sé qué va a pasar con la LUC, porque gran parte del Frente Amplio, a pesar que la LUC está ratificada, dice que la van a derogar. ¿Y qué es lo que van a derogar?
van a derogar la prohibición de las ocupaciones en lugares de trabajo, van a derogar la posibilidad que el no huelguista pueda trabajar si hay huelga, van a derogar la prohibición de piquetes para la libre circulación en la vía pública, van a derogar seguramente los instrumentos jurídicos, legítima defensa, pedir la cédula a la calle y tanto más para que la policía pueda actuar y actuó. Van a derogar el tema de la bancarización la libertad financiera contra la bancarización obligatoria que es la que habían promovido. Van a derogar seguramente un régimen especial social divino que permitió tener récord de adopciones y que seguramente lo quieran derogar. Y por último, no quiero mencionar en esta contrapunto entre futuro y pasado, entre certeza e incertidumbre, el plebiscito de la seguridad social. Y me quiero parar acá. Me quiero parar acá porque es demasiado grande y demasiado grave. Y lo quiero decir claro, muy claro. El plebiscito que derriba el sistema de seguridad social del año 96 es peligroso, es irresponsable, es inconveniente y es un colapso a la economía y a la seguridad social de las futuras generaciones. Y nosotros acá no tenemos que andar con ambigüedades, tenemos que ser muy claros en decirle a la gente qué es lo que le conviene al futuro del Uruguay, a las futuras generaciones. Por eso el Partido Nacional y todos los partidos de la coalición fuimos muy claros en esto. Estamos en contra de este plebiscito, que impulsó el PIT-CNT y gran parte del Frente Amplio, que demuestra que no lo hicieron en los 15 años de gobierno porque había liderazgo, hoy no hay liderazgo, y hay un Frente Amplio corrido a la izquierda con los más radicales gobernando, condicionado muchas veces, la mayoría de las veces, por la central sindical. Esto es peligroso. Y ¿saben? Yo quiero ser mucho más enfático todavía. Porque el Frente Amplio en este tema dio libertad de acción. Acá la libertad de acción no la da ningún partido político, es inherente a la persona, al ciudadano. El Frente Amplio lo que no hizo es no pronunciarse. Y ¿saben lo que en este momento, en este tema, no se pueden lavar las manos nadie? Y no pronunciarse es una fórmula, es una manera de endosarle la responsabilidad a la gente, pero sobre todo condicionar a las futuras generaciones. Y no hacer lo que tenemos que hacer. Cuando uno le toca ser candidato a un partido político y aspira a ser gobierno, y yo aspiro a ser presidente de la República, uno no hace ni lo que quiere ni lo que puede, hacer lo que debe. Y no necesariamente lo que trae votos a veces. En estos temas, que es el plebiscito más importante de los últimos 100 años del Uruguay, tenemos que ser claros. Yo voy a responsabilizar hoy al Frente Amplio de la fórmula del Frente Amplio, que si se aprueba este plebiscito de la seguridad social que derriba el sistema de seguridad social y genera un colapso económico inmediato y previsional, que no podemos pagar las jubilaciones futuras, bueno, lo voy a responsabilizar de estar condenando a los más vulnerables para no poder aplicar políticas sociales, porque en realidad hay que destinar fondos extraordinarios para bancar la seguridad social. Y hay que asumirlo, y hay que decirlo clarito, porque la fórmula del Frente Amplio te va a decir, bueno, estamos en contra, pero lo dicen casi con culpa, despacito, y no lo repiten. En esto hay que hacer campaña, y hay que decirle a la sociedad qué es lo que el Uruguay necesita, y qué es lo que le sirve, y cuál es el rumbo equivocado que lo lleva a estrellarse como sociedad y como país. Por eso hablamos de responsabilidad, es un acto de responsabilidad. El no hacerlo es un acto de irresponsabilidad política y de deshonestidad intelectual. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a trabajar, hoy somos gestión, somos resultados, somos equipo, somos programa, propuestas, somos fórmula, con Valeria. Para proponerle a la gente y ser merecedores de la confianza de la gente, no solo tiene que tener equipo que lo respalde, tienes que tener gestión que te respalde, tienes que estar preparado para implementar estas propuestas y además tenés la credibilidad para pedirle la confianza a la gente. Y la actitud que tuvimos durante 5 años, viviendo los momentos más difíciles, nos da la credibilidad de mirar a la gente a los ojos
y pedirle el voto con confianza. Los otros estuvieron siempre del otro lado, tirando piedras, no poniendo una alternativa positiva y oponiéndose a todo y juntando firmas. 7 ejes que vamos a manejar. El salto a competitividad, vamos camino a una inflación menor de 3%, un mayor indicador en competitividad, vamos a hacer el tema de competitividad un tema integral como prioridad del próximo gobierno, un Uruguay más barato para vivir y para producir. El segundo es un salto a un Uruguay más global. Vamos a seguir con esta línea aperturista de generar acuerdos arancelarios y comerciales. A pesar de decisiones del Mercosur, tenemos la capacidad para hacerlo jurídica y la decisión política de hacerlo, de avanzar en diferentes velocidades. Serán acuerdos de Tratado de Libre Comercio, serán algunos acuerdos preferenciales, serán productos a productos, como ha pasado con muchos países, será el Transpacífico, pero Uruguay va a seguir con la apertura comercial. Un salto a la infraestructura, avanzamos mucho y vamos a seguir ahora con más vías de tren, por lo menos 3 más, con hidrógeno verde, con transporte que no sea de origen del petróleo, transporte sustentable y además la movilidad eléctrica. Un salto al bienestar implica destinar 200 millones de dólares para primera infancia, el plan Familias. No podemos pensar en ser el país más desarrollado de América Latina si no bajamos por lo menos 40% de la pobreza infantil. Y esa va a ser la segunda prioridad del gobierno. Vamos a trabajar en propuestas vinculadas a la educación, a la deserción escolar. El otro día nos vieron sacando algunas propuestas, sobre todo con la deserción en el bachillerato y sobre todo con la primera infancia para extender las escuelas de tiempo completo y tiempo extendido. Salto a la convivencia, un Uruguay más seguro. Vamos por la mayor Guardia Republicana, un combate al narcotráfico, allanamiento nocturno, por un grupo antimafia como está planteado en este programa de gobierno adaptado al Uruguay. Un salto a la innovación. Vamos a invertir más presupuesto público y a habilitar la financiación privada a procesos y programas de investigación, de innovación y de desarrollo. Por último, un salto al Estado más simple. Y esto quiere decir eliminar una serie de trámites que son superpuestos. Tiene que decir, entre otras cosas, la descontaminación burocrática del Estado y el silencio positivo a favor del administrado. Es un concepto de la libertad como aquella que tuvimos con la pandemia. Bueno, en esta tiene que ver con confiar en la gente, confiar en el productor y confiar en el emprendedor. La confianza responsable. Nosotros vamos a dejar habilitados los trámites contra declaración jurada y después lo vamos a controlar. Y nos parece que es invertir la carga de la prueba a favor de darle más dinamismo al sector, sobre todo al sector privado, para que tenga un Estado, sobre todo, más ágil. Por último, tenemos 51 días, para decidir en qué Uruguay vamos a vivir. 51 días donde definimos el rumbo del Uruguay. Obviamente, no es un tema solo de los candidatos. Es un tema de la gente que tiene que decidir en qué país quiere vivir, con quién quiere que lo gobierne y qué rumbo que tenga el país. Nosotros, por lo menos yo, pero en esto vamos a coincidir, le vamos a ofrecer a la gente certeza. Yo quiero ser el presidente de las certezas. Con una coalición que tenga rumbo, una coalición que ofrezca rumbo, que ofrezca desarrollo, que ofrezca inversión, empleo, descentralización, valores como la libertad, la paz, la tolerancia, el respeto por la voluntad popular, el respeto por las minorías, la libertad como eje de las políticas públicas y el ciudadano como centro de políticas públicas, pero sobre todo una sociedad integrada. Nosotros tenemos un programa de gobierno que le vamos a ofrecer a la ciudadanía en octubre y en noviembre, que tiene que ver de integrar a la sociedad y no seguir ahondando la brecha. Pero sobre todo dándole a la gente lo que más necesita, pensando para adelante y mirando a sus hijos. Dándole tranquilidad, dándole prosperidad, dándole desarrollo, dándole certezas.
Se acabó volver al Uruguay de la incertidumbre. En las manos de cada uno de ustedes depende cuánto de esta certeza se hace en realidad. Yo quiero el Uruguay previsible, el Uruguay que genere confianza, un país para quedarse, para invertir, para vivir y para disfrutar. Muchas gracias.